Buenas noches, tengan todos ustedes. Nos encontramos en este programa Asesórate, emitido y transmitido por Facebook a través de Albricias TV. Esta noche tenemos un tema importante y coyuntural, como es el derecho del consumidor. Para ello tenemos a un entrevistado, quien es especialista en derecho administrativo y también es orador profesional. Es abogado del estudio AM, Estudio Jurídico de la Libertad en Trujillo. Específicamente, él se llama José Manuel Acosta Aguilar, quien le damos la bienvenida a este programa. Buenas noches, José, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, gracias Pavel por la invitación. Un gran saludo a todos los que te siguen, a todos los que reciben esta gran información. Es un gusto compartir estas pantallas para hablar de temas tan importantes como son nuestros derechos. Sí, como bien lo mencionas, es un tema coyuntural e importante también, y eso se ve en el día a día, ¿no? Mayormente saber cuáles son nuestros derechos y poderlos exigir a través de algunas empresas o entidades quienes vulneran los mismos, y saber qué hacer o qué situaciones nos encontramos para poder dar una respuesta o una solución ante tal coyuntura. Para eso sería bueno dar a conocer a nuestros televidentes ¿de qué se trata o qué se entiende por derecho del consumidor? Para ello, no sé si es que nos puedes aclarar el tema y darnos una explicación, por favor. Muy bien, claro que sí. Primero quiero compartir con todos ustedes la siguiente reflexión. Cuando uno se levanta en el día, usualmente va a comprar los alimentos, usualmente contrata algún producto, algún servicio para efectos de satisfacer alguna necesidad. Esta necesidad puede estar vinculada con el alimento, con la educación, con el transportarnos para ir al centro de labores o de trabajo, etc. Los economistas dicen que las necesidades de las personas son ilimitadas y realmente tienen mucha razón. ¿Cómo hacemos las personas para satisfacer esas necesidades? Pues vamos al mercado a contratar. Si queremos algo de alimento, de repente vamos a un centro comercial, a un mall o vamos a un mercado a satisfacer esa necesidad. Si queremos transportarnos, de repente compramos un vehículo o contratamos el servicio público, un servicio colectivo. Si queremos viajar a otro continente, de repente contratamos un servicio de transporte aéreo o de repente viajamos en barco, etc. Siempre, señores, todo el tiempo estamos contratando. La importancia es la siguiente: ¿contrato realmente bien? ¿Conozco mis derechos como consumidor? Hace algunos años se creía, estimados amigos, que esta relación de la persona que consume con la empresa que le brinda el producto o el servicio era una vinculación totalmente igualitaria. Pero se descubrió que realmente el consumidor tenía muy poca información y muy poca capacidad de prueba, necesitaba de un derecho independiente, de un derecho autónomo, y nació el derecho del consumidor. Yo subrayo, es muy, muy importante conocer el derecho del consumidor para saber, uno, cuáles son mis derechos. Por ejemplo, derecho a informarme adecuadamente cuando voy a contratar, derecho a que se me brinde un producto o un servicio idóneo, que se me dé exactamente lo que contraté, no algo diferente. Y como última ratio, como decimos en derecho, última razón, como último instrumento, accionar para proteger mis derechos. ¿A dónde tengo que ir? ¿Existe libro de reclamaciones o no? ¿No? De eso vamos a hablar en unos momentos, seguro Pablo lo va a consultar. Y el derecho del consumidor está vigente todo el tiempo. Y no solamente somos consumidores, señores, también somos proveedores. Cuando brindamos un servicio profesional, ya nos transformamos en proveedores. Debemos saber cómo actuar adecuadamente para evitar afectar a nuestros consumidores y evitar, por supuesto, alguna denuncia administrativa contra nosotros. Sí, como bien lo mencionas, es importante conocer los derechos y cómo lo vemos en el día a día, como lo señalaste, a través de las compras, si adquirimos o no un servicio o un producto de la manera adecuada a través de una información verdadera o real, e inclusive al momento de celebrar contratos de operadoras telefónicas, también nos brindan un servicio, pero a la larga nos dan otras.
empresas que transportan nuestras encomiendas también nos brindan un tipo de seguro y un tipo de garantía. Muchas veces estas empresas no nos las dan a conocer, pero sin embargo, nosotros como consumidores estamos en todo el derecho de que nos brinden la información y si es que nos dan un seguro, qué cubre, qué no cubre, entre otros. Para ello, también sería bueno que nos aclares o tener mayor certeza y la diferencia entre un proveedor y un consumidor. No sé si es que nos podrías explicar ese tema, por favor. Claro que sí, Pavel. Muchas gracias por esa pregunta. La diferencia entre un consumidor y un proveedor. ¿Cuándo somos consumidores y cuándo somos proveedores? Antes de seguir con esta temática tan importante, queridos amigos, quería compartir algo muy importante. Usualmente, cuando uno piensa en un abogado, ¿con qué lo vincula? Con el derecho penal, que está vinculado con delitos, o con el derecho laboral, que está vinculado con despidos arbitrarios, con centros de trabajo, o con el derecho civil vinculado con propiedades, con alquileres, con contratos. ¿Correcto? Esa es nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar a un abogado. Pero hay algo que a mí me apasiona muchísimo y quiero compartir. Si hay algún estudiante de Derecho, le animo a explorar esta materia. Cuando uno lee Derecho y Economía o análisis económico del derecho, también descubre que gran parte del progreso de las sociedades y por lo tanto del desarrollo humano está en la economía. No ha existido ninguna sociedad en el mundo, ni los incas, ni las culturas milenarias, que no hayan tenido una base económica. Sin base económica no existe la sociedad. Y es por eso que el derecho está estrictamente vinculado, digo bien, con la economía. Qué importante. Qué importante saber cuáles son mis derechos con el rubro económico cuando voy a contratar. Ahora, ¿qué es un consumidor y qué es un proveedor, queridos amigos? Un consumidor, como lo dije hace un momento, es una persona que tiene necesidades y que va al mercado para satisfacer. Por ejemplo, si tengo necesidad de alimentos, dije, voy a un restaurante o un mall. Si quiero transportarme lo propio. Quiero subrayar algo importante. Antes, se creía que un consumidor solamente era una persona natural. Usted, yo, con nuestro documento nacional de identidad. Pero pasó el tiempo y la figura cambió. ¿Qué creen? Usted que me está escuchando y que me está observando, si es que usted es micro o pequeño empresario, puede también, digo bien, ser calificado como microempresario y por tanto estar sujeto a protección como consumidor final. Entonces, miren ustedes, consumidor final no es solamente, en conclusión, la persona natural que es protegida frente a un contrato de consumo, sino también una empresa. Pero esta empresa tiene que ser pequeña empresa y tiene que cumplir con ciertos requisitos legales, ¿correcto? Pero en líneas generales, una empresa, si es pequeña empresa, y sumado a otras condiciones un poquito más técnicas, seguramente de las que podremos hablar en otro momento, para no ser muy específico en este apartado, podría ser calificado como consumidor final. Nosotros en el estudio, del cual soy fundador y abogado, en AM Estudio Jurídico, tenemos a muchos clientes, muchos consumidores, personas naturales, pero también personas jurídicas. También pequeños o MIPES, pequeñas empresas que están luchando en el mercado por crecer y por llevar una solución de satisfacer alguna necesidad. Entonces, quedó claro, ¿verdad? Consumidor, la persona que va al mercado para satisfacer una necesidad. Y esta necesidad tiene que ser final. Es decir, yo no contrato para vender, yo no contrato para comerciar. Como consumidor final contrato para consumirlo yo. Una manzana la consumo directamente, una laptop la utilizo para mi uso personal, profesional, ¿no? Soy el consumidor final, no compro para vender, sino compro para satisfacer. Al frente encontramos, queridos amigos, al proveedor. El proveedor es un agente muy importante dentro del mercado, que lo que hace es brinda un producto o brinda un servicio para satisfacer una necesidad. Nuevamente, miren esta definición. El proveedor brinda un producto o brinda un servicio para satisfacer una necesidad. ¿Pero qué creen? Gracias al derecho del consumidor, este ejercicio que hace el proveedor en el mercado de brindar soluciones a las necesidades de los consumidores tiene que ser idóneo, tiene que ser informado. ¿Qué quiere decir ello?
que el proveedor no puede ir por el mercado brindando sus productos o sus servicios de forma arbitraria o como él quiera, sino que hay filtros, hay determinadas condiciones que tiene que respetar y que seguramente en unos momentos estaremos hablando. Quedó clarísima la diferencia entre consumidor y proveedor. ¿Y por qué se vinculan? Porque en el mercado constantemente nos estamos vinculando, consumidores con proveedores. Es imposible evitar el vínculo entre consumidor y proveedor. Y si consumidor y proveedor a cada momento se están conectando en el mercado, lo más conveniente es que conozca mis derechos, sepa cómo accionar y bueno, tener especialistas que me puedan guiar por el buen camino de la defensa de mis derechos. Como bien lo señalas, también hay que tener en claro que no solamente el consumidor necesariamente va a ser un consumidor final. A veces yo puedo consumir, pero esos productos que adquiero o esos servicios que adquiero los puedo derivar a un consumidor. Entonces, ahí también tendríamos que tener en cuenta lo que vienes mencionando. Por otro lado, también vayamos un poco a la casuística o a los casos para que la gente nos pueda entender. En algunas situaciones, como lo mencionamos al inicio del programa, las empresas operadoras te brindan un servicio. Por ejemplo, yo adquiero una línea postpago para cancelar mensual 30 soles, 50 soles, 60 soles, dependiendo la línea que uno adquiere. Sin embargo, la facturación es por un monto mayor. Si bien es cierto, y lo ha señalado, tienes que hacer una información idónea. Ante esta situación o este caso que te traigo a colación, y vemos que no estamos ante una información idónea, yo como usuario o como consumidor del servicio que me están brindando, ¿qué debo hacer? Con la finalidad de que se haga respetar el contrato que primogéneamente se ha venido a establecer entre las partes. Correcto, Pavel. Muchas gracias por la pregunta. Debe ser un tema de conectividad. No escuché muy bien, pero voy a tratar de interpretarla. Tú hablaste sobre un tema de un servicio telefónico, ¿no? Donde un consumidor ha contratado una línea telefónica, ¿no? Y en la facturación no es la que corresponde. Hay otros conceptos, por ejemplo, o si le dijeron que le iban a cobrar 90 soles, la facturación llega con 120. Evidentemente estamos hablando de un consumidor. Y aquí hago un paréntesis para subrayar lo siguiente. No sé si fui lo suficientemente explícito en la respuesta anterior. El consumidor final es una persona usualmente natural como usted, como yo, que tiene necesidades y tiene que satisfacerlas. Y como consumidor final hace el uso final de ese producto. Por ejemplo, este teléfono yo no lo compro para venderlo, sino compro ni para alquilar de repente, ¿no? Las llamadas telefónicas, sino para uso personal, para llamar a mis compañeros de trabajo, a mis familiares, etcétera. ¿Correcto? Ahora, un empresario, si es micro o pequeño, evidentemente no compra o no contrata para un uso final, pero sí es protegido por el derecho del consumidor, ¿sí? Esa es la gran importancia del cambio de la normativa también dentro de esta rama del derecho. Muy bien, vamos al caso que nos planteó Pablo. En ese contexto, evidentemente tenemos a un consumidor, una persona que ha retirado su dinero de su billetera, ha contratado un producto vinculado con un servicio, que es la línea telefónica, y bueno, satisface esa necesidad de comunicarnos, ¿sí? Satisface esa necesidad de comunicarnos. Entonces, aquí podemos ver claramente que si la información que me brindaron no coincide con el servicio que en efecto me están entregando, vemos un tema de falta de idoneidad, ¿sí? Falta de idoneidad. El artículo 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor define que la idoneidad es aquella correspondencia entre lo que me ofrece el proveedor y lo que yo recibo. Es decir, si contrato la compra de un carro rojo, tienen que entregarme el carro rojo. No pueden entregarme uno verde o una motocicleta, no. Tienen que entregarme el producto o el servicio que yo contraté. Muy bien, vamos analizando. Se trata de un consumidor y se trata de un proveedor. Perfecto, muy bien. ¿Cuál sería la afectación? Vamos a analizar. A esta persona le ofrecieron un servicio para que pague 90 soles. Sin embargo, su facturación le viene 120. Hay un tema de información. No le informaron adecuadamente cuánto le estaban cobrando. Hay un tema de idoneidad. Le están cobrando una factura mayor a la que él contrató.
¿correcto? Entonces vemos, ya vamos analizando la infracción. ¿Cuál sería la infracción contra el consumidor? Pero hay un concepto también muy importante y quiero compartir con ustedes, queridos amigos, el tema de competencias. Hace algunos años, Indecopi, que es la institución con la que más trabajamos dentro del derecho del consumidor, asumía la competencia absoluta de los consumos. Pero las instituciones se han ido especializando y han ido apareciendo institutos estatales que regulan y versan y resuelven problemas también vinculados con consumidor. Entonces, en este caso que plantea Pavel, yo recomendaría a este consumidor que vaya donde OCIPTEL, ¿sí? El regulador de las telecomunicaciones. Entonces, frente a esta eventualidad de la sobrefacturación, por ejemplo, la norma que regula las competencias de OCIPTEL es muy específica. Ellos tienen plena competencia. Eso no quiere decir que deje de tener derecho el al consumidor, sino que su derecho tiene que ser protegido, tiene que ser tramitada su denuncia o su reclamo ante la autoridad competente que es OCIPTEL. Yo recomiendo mucho hacer estos filtros en cada caso. Primero, ¿qué información me brindaron? Segundo, si me entregaron el producto o servicio que contraté, que es idoneidad. Y tercero, veo qué acciones puedo tomar. Y en ese análisis de qué acciones puedo tomar, voy pensando en cuál es la autoridad que, según la ley, tiene competencia para ver mi caso. Sí, como bien señalas, en algunas situaciones, cuando han ocurrido este tipo de hechos, se han acercado a lo que es la oficina de Indecopi. Si bien es cierto, dentro de la misma oficina de Indecopi también hay un área específica o una ventanilla de OCIPTEL. Muchas veces te mencionan que debes acercarte a lo que es OCIPTEL para presentar un reclamo, pero hace unos meses atrás se manejaba la información de que para que OCIPTEL pueda aceptarte una denuncia tiene que haber ciertas cantidades de personas que reclamen sobre un hecho en particular, para que producto de ello se pueda elevar la misma a una oficina centralizada, es decir, hasta Lima. Por eso es que muchas personas inclinaban de presentar un reclamo ante OCIPTEL y lo derivaban ante Indecopi. Sobre ese hecho en concreto, no sé si es que nos podrías especificar un poco más para que la población al momento de reclamar y se suceda esta situación, sepan realmente cuál de las dos instancias puedan presentar un reclamo y sea más efectivo el mismo. Muy bien, gracias por la pregunta, una pregunta muy puntual, una pregunta muy puntual, ¿sí? Entonces una pregunta muy puntual, ahora voy a responder. Dentro del derecho tenemos algo muy importante que es el derecho procedimental, ¿no? Saber qué acciones voy a asumir, Pavel y queridos amigos, frente a alguna afectación, ¿no? Entonces, cuando una persona va a denunciar un hecho directamente a OCIPTEL, probablemente tenga como respuesta lo que nos comenta Pavel, ¿no? Que para hacer una investigación de oficio, la autoridad competente, en este caso OCIPTEL, tiene que evidenciar una afectación en el mercado, es decir, un conjunto de consumidores del servicio de telecomunicaciones que han sido afectados, ¿correcto? Y bueno, y con ese presupuesto iniciar una investigación de oficio para eventualmente sancionar a este proveedor. Sin embargo, lo que yo recomiendo hacer es el siguiente procedimiento. La norma de OCIPTEL regula lo siguiente. OCIPTEL tiene competencia para intervenir en temas de servicio de telecomunicaciones. Los más concurrentes son temas de facturación. Oye, me estás cobrando más de lo que corresponde. Pero como segunda instancia. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo de mutuo o directamente ir y presentar mi denuncia ante OCIPTEL, porque OCIPTEL me va a decir, un momentito, la norma técnica especial dice que yo soy segunda instancia. Y yo me preguntaré, ya, pero dime, ¿quién es la primera instancia? La primera instancia, queridos amigos, es la misma empresa, el mismo proveedor. Respondiendo a la pregunta, ¿qué debo hacer? Primero, debo llevar mi reclamo ante la empresa, el proveedor. Por ejemplo, Telefónica, por ejemplo, Claro, por ejemplo, Vitel. Esta empresa, entre otras. Estas empresas
van a actuar como una primera instancia. Miren ustedes, qué diferencia con el procedimiento ante Indecopi. Una vez emitida la resolución correspondiente en esta primera instancia, si al consumidor no le gusta, no le satisface, puede apelar. Y adivinen ante quién va a apelar. Ante el OCIPTEL. Y ahí recién el OCIPTEL recibirá su accionar y lo tramitará. Porque estará actuando como segunda y última instancia dentro de esta controversia vinculada con tema de servicio de telecomunicaciones, ¿sí? Así que entender bastante, esta figura no es la misma que aparece en Indecopi. Y yo subrayo el tema de Indecopi porque Indecopi nuevamente es el más importante en cuanto a instituciones, es la más importante en cuanto a protección de consumidor, ¿sí? Entonces, en Indecopi es diferente. En Indecopi yo voy con mi denuncia o mi reclamo y lo tramitan directamente. Se hace un análisis de competencia, de medios probatorios, de los hechos, pero ellos tramitan directamente la primera y segunda instancia, ¿correcto? Entonces, esas son las diferencias fundamentales, querido Pablo. Para tenerlo un poco más claro en tema de casos, te pongo un ejemplo. Hace unos días atrás, esta casa televisiva emitió un reportaje en el cual una señora pidió que se le envíen una encomienda por la empresa reconocida que es Chalon, una empresa nacional que se encarga de envíos a una courier. Sin embargo, al momento que ella se acerca a recoger su encomienda, su producto, se da con la sorpresa de que su caja se encuentra abierta y que algunos productos le faltaban. Se acerca al administrador de dicha empresa y el administrador no le quiere dar una solución, más bien le dice, déjame tus productos y con una relación para nosotros poder validar la misma, e inclusive le pidió la boleta, pero válgase saber que al momento de realizar el envío, presentas la boleta, porque es un prerequisito para todas las courier. No la vas a tener tú como la persona quien va a recogerla, sino solamente vas a tener la boleta que te consta del envío, más no la boleta de tus productos que contienen dentro de tu caja, ¿correcto? Por otro lado, la señora exige que se le muestren las cámaras con la finalidad de que quede evidenciado que los productos o la caja ha sido abierta y que le faltaban los productos. ¿Qué dice la empresa? No, señora, yo le voy a enseñar las cámaras siempre y cuando venga con un oficio de la policía. Pidió el libro de reclamaciones, sin embargo, ese libro de reclamaciones no estaba a la vista. La tenían guardada en un ambiente diferente al donde debería estar. Por otro lado, no tenían una lista de precios como toda empresa debería estar señalada. Como tú bien sabes, Indecopi te exige esos tipos de requisitos. Entonces, ante dicha situación, y ya quedando claro en el ejemplo que has mencionado, tanto de OCIPTEL, y ahora sí, basémonos netamente al ejemplo de Indecopi, para que la gente nos pueda entender dónde recurrir con el ejemplo de telefonías y ahora con el ejemplo de encomiendas, y la gente puede recurrir al órgano competente. Ante dicha situación, ¿nos podrías dar una respuesta, por favor? Muy bien, gracias Pavel por la pregunta. Sí, este es un caso muy concurrente, muy concurrente. Seguramente las personas que nos estaban escuchando y viendo dicen, sí, claro, yo recuerdo este caso o a mí mismo me pasó, ¿no? Claro, es un caso muy concurrente el tema de las encomiendas, el tema de las encomiendas. Entonces, pasa algo muy particular, que al estudio nos llegan muchos clientes argumentando que incluso Pavel y queridos amigos, nunca le entregaron su encomienda. La encomienda simplemente desaparece. En otros casos, hay algunos elementos que ya no hacen parte o ya no están dentro de la encomienda, pese a haber sido enviados, ¿no? O en otros casos, la encomienda es dañada, es golpeada, si es vidrio se quiebra. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿No? ¿Cómo ayudamos al consumidor? ¿Cómo esto ha sido regulado a través de la norma de protección al consumidor? Que a propósito, subrayo, todos deberíamos experimentar, leer o por lo menos buscar información sobre la norma básica y la norma marco que regula todo el tema de protección al consumidor en el Perú. Código de Protección y Defensa del Consumidor. Código de Protección y Defensa del Consumidor. Es el documento más importante para conocer mis derechos. Es de una muy fácil lectura, así que les recomiendo a todos
buscar en internet, estar en diferentes plataformas y comenzar a buscar y a leer cuáles son mis derechos y poder defenderme, ¿no? De mutuo. Uno mismo tiene que empezar, digo bien, a defenderse como consumidor. En este caso en especial, lo que va a ser muy necesario frente a esta persona cuyo equipaje o cuya encomienda no se le entrega o se le entrega de manera incompleta, es primero presentar un reclamo. El reclamo tiene que ser respondido por el proveedor. Si es que no es respondido por el proveedor o es respondido fuera del plazo, el proveedor estaría incurriendo en una infracción. Lo particular, queridos amigos, es que yo siempre recomiendo el derecho. En derecho todo es prueba. En derecho todo es acreditar. En derecho todo es demostrar. Entonces, como consumidores debemos ser agentes de prueba. Si yo voy a transportar mi encomienda y es una encomienda de repente de mucho valor, transporto mi laptop, mis elementos de trabajo o una máquina importante o algo que tiene mucho valor para mí, yo recomiendo hacer una declaración jurada. La declaración jurada es un instrumento magnífico y no muchos lo utilizan. Hacer una declaración, llamar a un personal o al administrador del proveedor y decirle, mira, estoy transportando este segundo y este tercer producto, por favor, quiero que me firmes aquí que lo estoy transportando y lo estoy llevando. Muchos proveedores van a firmar. ¿Por qué? Porque en efecto lo están viendo. Y ese documento tan sencillo que se llama declaración jurada, la doblas, la guardas y tienes un brillante instrumento para acreditar que tú transportabas estos productos y que ahora no están. ¿Sí? Siempre recomiendo generar esta especie de declaraciones de los bienes que estás transportando. Porque es lamentable cuando suceden estas cosas y como en derecho todo es prueba, le pedimos al consumidor, muy bien, ¿qué transportabas? Una laptop, dame la boleta de tu laptop para pedírselo al Indecopi, para decirle que como medida correctiva te devuelvan. Y el cliente muchas veces te dice, o el consumidor, pero doctor, yo no tengo mi boleta. Entonces es un poco complicado ayudar, ¿no? O en la asesoría llegar al 100% de lo pretendido, porque en derecho nuevamente todo es prueba. Todo es prueba. Entonces, recomendación para todos nuestros consumidores, ser muy diligentes, tratar de ponerse en escenarios diferentes, hacer uso de la declaración jurada, o todos tenemos un celular, todos tenemos este amigo que nos acompaña a donde vamos, filmar de repente, filmar mi encomienda que la estoy dejando, ¿no? El celular va a guardar el registro con fecha, hora y muchas veces lugar donde se ha generado el video. Miren ustedes qué maravilla. Y acá tienen un medio probatorio de los productos que ustedes trasladaban. Seamos entonces agentes de prueba, agentes económicos de prueba como consumidores. Ahora, vamos al caso en específico. Primero, no hay un aviso de libro de reclamaciones. Eso es una infracción. Pido el libro de reclamaciones y no me entregan. Tienen que ir a buscar a otra tienda, se van en un taxi a buscar su libro de reclamaciones. Eso es otra infracción. Pero José, ¿cómo acredito que no me entregaron el libro de reclamaciones? Pues nuevamente saco este amigo y comienzo a filmar. Estoy pidiendo el libro de reclamaciones y no me muestran el libro de reclamaciones. Miren, no hay aviso. Por favor, me entregan el libro de reclamaciones. Y nunca te entregan. Infracción acreditada. ¿Cómo acredito que yo llevaba en mi encomienda o enviaba ciertos productos? Recomendación a todos mis consumidores, a todos los consumidores a nivel nacional. Conservar las boletas, archivarlas, guardarlas en un libro, en un folder, porque estas boletas de compra de productos acreditan mi propiedad. Frente a cualquier eventualidad, estos documentos van a servir para poder reclamar al proveedor que me devuelva mis productos. ¿Correcto? La importancia de conservar estas boletas es muy, muy fundamental. Subrayar lo que ya dije. Hagamos uso de las declaraciones juradas. Sepamos que podemos utilizar este amigo que todos tenemos y que nos permitiría tener una prueba de los hechos ocurridos y que yo como consumidor realmente tengo la razón.
Si es que acredito que transportaba ciertos productos y no me entregan estos productos, o me entregan en condiciones deficientes, estaría acreditando que el proveedor no actuó con idoneidad. No me realizó o no me generó un servicio acorde a lo esperado. Yo esperaba que mis productos lleguen tal y como los envío. ¿Correcto? Entonces, clarísimos, ahí seamos agentes de prueba y sepamos que tenemos derecho a la información. El proveedor tuvo que informarme qué condiciones tenía su servicio, pero también a la idoneidad, que se me entregue exactamente lo que yo esperaba de acuerdo a lo que me ofreció el proveedor. Y por supuesto, queridos amigos, un servicio de encomienda determina la entrega de los productos en iguales condiciones a las que fueron entregados estos bienes. ¿Correcto? Entonces, cerramos ahí las ideas tan importantes. Vamos con este tercer punto muy importante que Pavel ha citado, el tema de las cámaras de video, Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero es una realidad. En el Perú, los proveedores que tienen cámaras de video, que usualmente lo usan para fines de seguridad, no están obligados a entregarlas a los consumidores. Es más, muchas veces no se encuentran obligados a entregárselas incluso al mismo INDECOP. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque dentro de lo que conocemos como interdisciplinaridad, es decir, la mezcla de las ciencias y de los análisis, se ha determinado que la cámara de video es un esfuerzo empresarial, es decir, la cámara de video no la paga un consumidor, no la paga el Estado, la paga el empresario, la persona o la persona jurídica que tiene un negocio y que pone una cámara, ellos pagan su cámara. Y entonces ellos también tienen derecho a la filmación que genere esta cámara. Y no tienen ninguna obligación para entregar esa filmación, producto de ese esfuerzo, al consumidor, y muchas veces no se le entregan al INDECOPI tampoco. Y el argumento más usado de nuestros queridos proveedores es que la cámara tiene un periodo de vigencia de solo 15 días. Y claro, los procedimientos duran un poquito más de 15 días y el argumento fundamental es, pasado ese tiempo, se borran automáticamente para que ese espacio de memoria en las cámaras sea utilizado para las nuevas filmaciones. Entonces, sepamos como consumidores que podemos tener un instrumento importante en las filmaciones de las empresas, de los proveedores, pero no tengamos la absoluta seguridad de que nos van a entregar. Y sepamos que tampoco están obligados a hacerlo. ¿Sí? Es un tema de norma, la norma no los obliga. ¿Sí? Gracias por la explicación. Vamos a un corte comercial. Después del corte, sería bueno que nos explique cuán importante es el libro de reclamaciones y por qué es vital solicitarlo cuando ocurren este tipo de hechos. Eso después del corte comercial, para que nos puedas explicar, por favor.